Mucho gusto, somos el grupo 2. A nosotros nos tocó hablar del tema organización y sistematización de artículos científicos en relación a fuentes, naturaleza editorial y nivel de evidencia respectivamente. Estábamos conformados por el doctor Gualberto Campos, la doctora María del Carmen Camacho, la doctora Gabriela Casas, la doctora Yasmín Chávez y mi persona, el doctor Jesús Reinaldo Calvo. Bueno, comenzaremos a hacer una encuesta, un cuestionario con el doctor Gualberto Campos y nos interesaría saber qué nos puede explicar sobre la sistematización de la evidencia según la fuente. Es una pregunta muy importante, porque en estos tiempos donde vivimos inundados de información y el acceso a ella se ha simplificado en demasía, necesitamos aprender a sistematizar la información, es decir, otorgarle un valor jerárquico a la evidencia de la cual disponemos, con el objetivo de tener una guía para decidir si aplicar o no una determinada intervención, tratamiento o procedimiento basados en la solidez de la evidencia que la respalda. En medicina basada en la evidencia utilizamos artículos científicos para validar el nivel de evidencia. Por tanto, en estos artículos, que podrían ser investigaciones originales, informes breves o cartas, artículos de revisión, estudios de caso, metodologías o métodos, necesitamos tomar en cuenta el tipo de diseño de estudio y de dónde proviene la evidencia, asumiendo que algunos de ellos están sujetos a más sesgos que otros y por ende justifican más débilmente las decisiones clínicas tomadas en cuenta. Ha existido una gran proliferación de propuestas y clasificaciones que jerarquizan la evidencia y junto con ello sus respectivos grados de recomendación. Es por eso que en este día nosotros vamos a recomendar los artículos publicados en las revistas indexadas, porque estos artículos tienen la ventaja de haber sido revisados por expertos en el área del artículo a ser publicado y por lo tanto tiene un nivel de evidencia mucho más alto que solamente un artículo o una investigación original, un informe breve o carta o un artículo de estudio de caso o metodología de investigación. Por lo tanto, según la sistematización de la evidencia y de la fuente, los artículos más válidos son los artículos revisados por expertos. Muchas gracias. En el área de neurología debo reconocer que se han dado grandes pasos para esquematizar la anatomía y la anatomía funcional del sistema nervioso. Sin embargo, todavía desconocemos muchos procesos fisiopatológicos, cuáles son las causas que inician las enfermedades y además desconocemos los posibles tratamientos. Por lo tanto, en neurología tratamos de basarnos en evidencia científica sólida y sustancial para poder tomar decisiones según los estudios clase 1A. Sin embargo, en muchas de las patologías que son consideradas enfermedades raras y muy raras, tenemos que conformarnos con niveles de evidencia inferiores e incluso experimentales para poder tratar de salvar la vida de nuestro paciente y brindarle la mayor funcionalidad. Perfecto, interesante. Continuamos con la doctora María del Carmen Camacho. Doctora, ¿cuáles serían los niveles de evidencia o qué nos puede hablar sobre ellos? En los niveles de evidencia no solo nos dan solidez en el estudio, sino también en los resultados finales que se vayan a obtener de dichos estudios. Muchos científicos han adoptado el sistema GRADE o grado o niveles, ¿ya? Para clasificar la calidad de la evidencia disponible y la fuerza de las recomendaciones cuando preparan una guía clínica. El sistema GRADE muestra una clara separación en el grado de evidencia y la fuerza de las recomendaciones que se vayan a realizar. Por eso presenta una evaluación explícita sobre la importancia de los desenlaces finales de las diferentes estrategias de manejo, entre otras características. El sistema GRADE tiene 4 niveles, que sería el alto, moderado, bajo y muy bajo. En el grado alto o nivel alto, es muy poco probable que haya una nueva investigación que modifique nuestra confianza en la estimación del efecto. A lo contrario que existe en el moderado, que se puede haber otro
grado de investigación para poder llevar a cabo el resultado de este estudio. Lo mismo con el nivel bajo o el nivel muy, muy bajo. Otra característica que tenemos que tener en cuenta nosotros son los efectos adversos o la mortalidad del factor de riesgo del objeto en estudio, el nivel de confianza estadístico que debería tener, los intervalos de tiempo que se va a utilizar, número de participantes del ensayo y la garantía de calidad del ensayo. Los niveles de evidencia que aportan las diferentes fuentes van desde el nivel más alto al nivel más bajo. Entre ellos tenemos los estudios de metaanálisis, revistas, guías bibliográficas, artículos que son de gran confiabilidad que vamos a utilizar. En nuestro país es un poco imposible hacer estos tipos de estudios científicos. Nosotros simplemente nos basamos en las revistas, en las guías, los artículos que vienen que son de alta confiabilidad y los congresos que están realizando actualmente, ya después de la pandemia, que están realizando, que son medicina basada en la evidencia. Es lo que nosotros utilizamos en nuestros pacientes en los diferentes hospitales. Muy bien, perfecto. Doctora Gabriela Casas, ¿cómo se relaciona el grado de recomendación según la jerarquización de la evidencia con la práctica médica actual? Los grados de recomendación son una guía para el personal de salud en relación a estudios clínicos que jerarquicen la evidencia para la toma de decisiones en relación a la prevención, intervención, tratamiento, implicancia económica del paciente, el pronóstico y su beneficio para la salud. El uso de estas guías de recomendación de diversos estudios clínicos implica un reto para el personal de salud, quien debe adaptar los resultados de estos diversos estudios con sus niveles de evidencia a la realidad del paciente, que en Bolivia en su mayoría son ingresos económicos reducidos, pacientes que vienen de zonas alejadas, donde solamente existe un centro de atención primaria en muchos kilómetros alrededor, o tal vez no exista ninguno, donde los diferentes niveles de atención en salud tienen poca disponibilidad de medicamentos, equipo médico o personal de salud. En este sentido, se dificulta poder ofrecer estas diversas opciones a los pacientes que padezcan una enfermedad. Aún así, esto no debería detener al personal de salud a seguir innovando, a seguir investigando, actualizando sus conocimientos y habilidades para el beneficio de la población. En mi especialidad de anestesiología, buscamos nuevas técnicas que ofrezcan al paciente ser intervenido quirúrgicamente con mayor confort en el área de quirófano, con la técnica anestésica adecuada a su enfermedad y que le ofrezca los menores riesgos y complicaciones intraoperatorias o postoperatorias, siempre en relación al grado de evidencia de nuevos estudios con niveles de recomendación óptimos para el paciente. Importante aporte, perfecto. Bueno, doctora Yasmín, ¿por qué hay políticas de salud que fracasan aun cuando han contemplado en su elaboración la evidencia disponible? Una de las tantas razones en que algunas recomendaciones basadas en la evidencia pueden no ser aplicables en nuestro contexto latinoamericano. De esta forma, al momento de acercarnos a la evidencia es necesario considerar la existencia de características propias de nuestra región, tanto poblacionales, culturales, económicas, tecnológicas, ambientales. Entonces, es decir, darle la relevancia necesaria al concepto de validez externa y no importar todo lo que parece o lo que resulta en otro lugar o en otra parte, sin probar previamente en nuestra realidad. Siempre tratar de probar lo que tenemos, con lo que tenemos y lo que somos. Siempre hay una palabra que nos deja pensar, digamos, ¿no? Que no todo lo que brilla es oro. Entonces, por esto, lo anteriormente expresado, vemos que se hace poco esfuerzo por establecer sistemas de valoración
de la evidencia aplicada en nuestro propio contexto, en nuestra propia población. En la parte odontológica, particularmente en la ortodoncia, tenemos maloclusiones clase 2, clase 3, mordidas abiertas, esqueletales, problemas transversales, que vienen a tener las mismas características en Europa, en África, en Latinoamérica. Pero ahí, si nosotros tenemos una evidencia científica basada en diferentes estudios científicos realizados, vamos a ver que tenemos otras características faciales, tenemos otra alimentación, tenemos otros hábitos, entonces ya eso hace la diferencia. Entonces eso es lo que necesitamos. Lastimosamente, acá en Latinoamérica, hablando puntualmente en nuestro país, tenemos un 2% en la universidad que está destinado a lo que son investigaciones. El que quiera hacer investigación tiene que tener o patrocinador o tener su propio aporte económico para poder hacer una investigación. Entonces, eso es lo que se tiene que cambiar, ¿no? Hacer una salud pública. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud, se dice que las malnutriciones están como en el tercer puesto de problemas a nivel Latinoamérica. Es más, hay una fecha, como por ejemplo, como se dice en octubre, se ven respecto al cáncer, distintas fechas. El 15 de mayo es considerado, se representa, se representa, ¿no? El 15 de mayo como que las malnutriciones tienen el tercer lugar según la Organización Mundial de la Salud. Entonces eso es importante, poder hacer evidencia científica para que tengamos en nuestra misma población los datos para poder hacer un buen diagnóstico, un diagnóstico diferencial, planes de tratamiento, pero con nuestra propia población. Perfecto, muy bien, doctora. Bueno, yo hablo desde mi punto de vista cirujano plástico y en mi experiencia creo que es muy importante, ¿no? La diversidad de artículos que existen. Yo creo que cada uno, por la experiencia que tiene, puede darse cuenta o tomar en cuenta qué artículo es importante y puede ser aplicable sin poner en riesgo la salud del paciente. En cambio, hay que tener mucho cuidado con los pacientes, los cuales ellos buscan artículos, buscan videos, ven técnicas nuevas, pero no saben el detalle o la experiencia o el fundamento de la cual existe y la selección quizás de un paciente, ¿no? La cual nos pueda tener un buen resultado. Entonces, por tales motivos yo creo que es muy importante saber administrar todo esto. Muchas gracias. Un saludo para la doctora María del Pilar y espero que le haya gustado el trabajo. Gracias.